análisis de búsqueda o el análisis de palabras clave para saber un poquito cómo busca el paciente en la especialidad concreta, porque cada especialidad la busca de una forma. Aquí tenemos un arma de doble filo. Tenemos que ver que en Doctoralia Top Doctors es un buscador, como tú dices, es un buscador interno, que estamos compitiendo con más médicos y con más profesionales del sector, con lo que va a ser más difícil posicionarnos, porque si tú no eres copy, si tú no sabes redactar de forma correcta a nivel de SEO, pues obviamente va a ser muy difícil posicionar. Bueno, Sergio, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, aquí con ganas de charlar un poquito contigo. Tío, Encantado. Sergio, el otro día estaba contándole con un cafelito a mi padre que me va a grabar hoy contigo, ¿no? Y nada, le pasé Sí, tu web y claro, tú eres consultor de marketing sanitario. Y me así es. dice, mi padre, tú sabes cómo es, y me dice, pero este tío no es competencia tuya. Y claro, me reí y le digo, mira, primero, papá, lo primero que es de la familia de Sin Oficina, ¿vale? Que eso ya Así tira, es. tira para casa. Y luego que es un tío de puta madre. Además, que Sergio sabe muchísimo en temas de SEO, en temas de diseño web y muy específico del sector. Así que no tenía sentido que no estuviésemos aquí charlando, tío. Totalmente, con muchas ganas. La verdad que muchísimas gracias por invitarme a charlar un ratito contigo, hablando de SEO, páginas web, etcétera. Y con ganas. Qué maravilla, tío. Pues mira, por empezar fácil, teniendo en cuenta que tus clientes y los míos no tienen un nivel técnico muy alto, Ujú. metiéndonos en el lado de negocio un poco, ¿no? Todo esto del Vale, SEO, para ellos, ¿cómo les afecta? O sea, ¿para qué les sirve realmente para bajarlo a a la tierra? tierra. Vale, a ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta ¿qué es el SEO? ¿No? El SEO es al final posicionar en Google. Realmente es posicionar en buscadores o mejorar el posicionamiento en buscadores, pero todo el mundo trabaja con Google, el 98% de la gente trabaja con Google y siempre vamos a hablar de Google, ¿vale? Aunque esto también afecta a Bing y otros navegadores. Y no solo es posicionamiento en buscadores, sino posicionar en primeras posiciones para una búsqueda concreta. Por ejemplo, si un usuario busca médico digestivo en Valencia, pues eso es un tipo de búsqueda, en este caso sería muy local, y es conseguir que nuestra página web y en caso de SEO local también el perfil de empresa de Google aparezca arriba del todo. Entonces, eso es un poco el SEO, conseguir que nuestra web aparezca arriba cuando un usuario hace una búsqueda concreta. Y siempre la búsqueda pues, va a ser o de un tratamiento específico, una especialidad, un sector, etcétera, ¿no? Eso es lo que vamos a intentar que con el trabajo de SEO consigamos subir arriba del todo. Y siempre intentar estar entre el primera y tercera posición. A partir de la tercera posición ya el usuario ya no sigue haciendo scroll, además cada vez hay más publicidad arriba, entonces el usuario tiene que hacer mucho scroll para llegar a la parte que no tiene publicidad. Con lo que si no estamos el primero, segundo, tercero, ya es más difícil que el usuario nos encuentre. Vale, o sea, básicamente es estar en el momento de necesidad del potencial El paciente, ¿no? El usuario, potencial paciente, efectivamente. exactamente. El usuario tiene una necesidad y dice, oye, Uh voy a -huh. buscar el médico para lo que yo creo que es lo que me va a solucionar el Claro, problema, que esto es importante, que esto es muy importante, voy a ver qué me encuentro, ¿no? Y ahí se posicionan en diferentes formas, ¿no? efectivamente. Vale, ¿qué dirías tú? Porque, claro, y esto por meternos un poquito también en temas desde el punto de vista del paciente. ¿En qué momento el paciente busca o cómo busca un paciente a un médico? Depende. O sea, aquí va a haber, claro, para eso estamos a trabajar en lo que es el análisis de búsqueda o el análisis de palabras clave, para saber un poquito cómo busca el paciente en la especialidad concreta, porque cada especialidad la busca una forma. Por ejemplo, hago un ejemplo sencillo, es que, por ejemplo, si tú tienes medicina estética y haces rinoplastia, es raro que el usuario busque rinoplastia. Claro. Buscará operación de nariz, operación estética de nariz. Entonces, en el trabajo que hacemos los SEO, antes de crear los textos de la web, antes de hacer la estructura de la web, trabajamos lo que es análisis de palabras clave. Y ahí vamos a analizar qué es lo que busca, ¿no? Tenemos algunas herramientas que nos dan una idea. Entonces, esas palabras hay que incluirlas en la página web, en el perfil de empresa de Google, y de esta forma pues vamos a conseguirlo que subamos arriba. Entonces, tenemos que ver cómo busca el usuario para nuestro tratamiento, nuestra especialidad o lo que nosotros hagamos muy, muy en concreto. Y Claro. intentando pensar cómo piensa el paciente, no cómo es la palabra, pues en este caso rinoplastia, que es más específica, aunque sí que es verdad que rinoplastia, pues sí que seguramente tenga búsquedas, pero quizás esas búsquedas no son de pacientes, sino son de profesionales médicos, entonces tenemos que ver esto. Claro, es que relacionado con esto, justo, Sergio, por un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la traumatología. La traumatología tiene muchas Mm, técnicas, muchos tratamientos diferentes, pero la mayoría de pacientes, la gente normal no sabe de esas técnicas, ¿vale? Entonces yo me veo claro, webs de traumatólogos teniendo un catálogo de terapias y soluciones,
pero casi nunca están bien posicionadas en lo que busca realmente el paciente, que es dolor de hombro, no me puedo levantar de la cama. O sea, a mí me encantaría esa búsqueda de quién aparece en Madrid. Sí, luego tenemos que también las tipos de búsqueda informativas y las transaccionales. También aquí tenemos que diferenciarlas. Por ejemplo, en tu caso, no me puedo levantar de la cama, igual el usuario lo busca para consejos, ¿no? Pero no quiere ir a un médico. Entonces sí que tenemos que saber un poco trabajar las páginas de servicio, el blog, el contenido, un poquito para cada tipo de búsqueda va a requerir un tipo de contenido diferente. Buenísimo. Vale, porque ahora te los quiero vincular con otra cosa, pero ¿qué es lo que más valora Google, ¿no? Para posicionarte así por encima, más o menos. Muchas cosas, más de claro. más de 1000 factores. Claro, y aparte hay cosas que no son claro, y aparte hay cosas que no son medibles, ¿no? Que no son, y cada vez, que no son medibles por el usuario. Y además que cada vez cambia más Google las formas que tiene de posicionar. Google siempre dice que lo importante es el contenido, es decir, los textos. Que tu página web o la página de la landing donde queramos hablar de un tratamiento específico responda a una intención de búsqueda. Si nuestro paciente quiere operarse la nariz porque quiere hacerse una nariz más que le guste más estéticamente, nuestra página para ese tratamiento debe responder a esa intención de búsqueda de cómo es la operación, responder a esas preguntas. ¿Cómo es la operación? ¿Cuánto tiempo dura la operación? ¿Precio de la operación? Todo esto lo tenemos que responder en la web. Debe ser un contenido correcto y adecuado. Eso es lo que nos dice Google. Pero luego también tenemos los enlaces, conseguir enlaces externos de otros, pues de medios de comunicación, de otras páginas web también importantes. Digamos que el contenido y los enlaces de otros sitios. Eso es un poquito lo que deberíamos estar forzándonos para conseguir un buen posicionamiento en Google. Vale, y has dicho enlace, por ejemplo, de un periódico, ¿no? O por ejemplo, Sí. ¿cómo puedo aprovecharme yo de las redes sociales para posicionar mejor? Bueno, a ver, en las redes sociales, primero que deberíamos tener en nuestro Instagram, en nuestro Facebook, en nuestro LinkedIn, en el perfil, sobre todo en Instagram, que es donde más usa el usuario. El enlace que tenemos que tener en el perfil es el enlace a nuestra web. Luego puede ser podemos crear ahí una especie de Linktree, porque yo siempre digo, no tengas un Linktree en tu perfil de Instagram. Créate un Linktree dentro de tu web con las redes sociales, con enlaces al podcast, lo que tú quieras, pero que sea tu dominio, ¿no? Pues en mi caso es sergiogadrón.com, que tengas tu dominio. ¿Por qué? Porque vas a mejorar el posicionamiento del SEO de ese dominio. Y de ahí tú lo puedes luego en la web, lo puedes mandar a la newsletter, al podcast, al contenido, a donde tú quieras. Pero que primero entre en la web y luego lo vas redirigiendo en donde tú quieras. Redes sociales, meter los enlaces. Todas las redes sociales que nos permiten meter un enlace, tipo Facebook, tipo LinkedIn, tipo Twitter, tipo Thread, meter el enlace, ¿vale? Para que eso vamos consiguiendo enlaces. También Pinterest, también podemos meter enlaces. YouTube, podemos poner enlaces, donde nos permita meter enlaces. Luego hay directorios, hay páginas gratuitas que podemos poner enlaces a nivel de directorio, no a nivel de pagar por un enlace, porque eso sí que cada vez Google lo nota más y sabe que este enlace está pagado. Pero sí que a nivel de directorio sí que podemos poner enlace en nuestra web. Y eso que poco a poco no es que digas, hoy pongo un enlace y ya voy a estar primero, pero son cositas que vas sumando y poco a poco vas a ir conseguir posiciones en Google. Sí, justo además has tocado ese tema que además es un poquito técnico, pero bueno, es un indicio de cosas que se pueden hacer mejor, ¿no? Tampoco nos vamos a meter mucho. Y antes de hacer lo que yo te proponía, ¿no? De hacer un autotest para tener indicios de que el médico debería estar mejorando su SEO un poquito, ¿vale? Quería preguntar una cosa. Has dicho tráfico muy importante, enlaces. ¿Qué papel juega aquí Doctoralia, Top Doctor, que de por sí son otros buscadores internos, otro directorio, Sí, etcétera? claro. O sea, ¿cuál es tu visión ahí? Aquí tenemos un arma de doble filo. Tenemos que ver que en Doctoralia y Top Doctors es un buscador, como tú dices, es un buscador interno, que estamos compitiendo con más médicos y con más profesionales del sector, con lo que va a ser más difícil posicionarnos. Tenemos que tener, nuevamente tienes que pagar para subir en primeras posiciones, pero también podemos utilizarlo como directorio de enlaces, ¿no? Por ahí sí que podemos poner, pues, dónde está nuestra consulta, dónde nos enlaza a nuestra página web, a nuestra página de contacto, etcétera. Lo podemos utilizar tanto como directorio, al final es un directorio, y si no tenemos página web, yo siempre recomiendo tener página web propia, utilizarlo para que la gente nos busque. Pero claro, vamos a competir con más gente, pero vamos a competir con más gente igualmente en Google, con lo que lo podemos utilizar de las dos formas.
Para mí, yo tengo ahí también un sentimiento encontrado, ¿no? Y también depende Mm, mucho en qué estado de desarrollo está la marca personal y el negocio claro, del claro, médico, ¿no? Pero claro. para mí, yo, sin tener ni idea, ¿eh? O sea, yo lo que veo desde el punto de vista asesor y también paciente es que yo busco a un médico, ¿vale? El médico, su primera página, que me aparece en las búsquedas, me aparece Top Doctors o Doctoralia. Y esto ya es importante, ¿eh? Que ya he buscado el nombre y apellido. O sea, he buscado al doctor Sergio A Calderón. O sea, ver, yo te estoy buscando a ti, ¿vale? si, Y la si primera... me buscas a mí y el primer resultado no es la web, algo estamos haciendo muy, muy Vale, mal. vale, eso, ahora, O no eso es tenemos lo que web o tenemos que trabajar eso. Porque una cosa es que aparezcamos para una búsqueda de tratamiento de especialidad, típico medicina estética Valencia. Obviamente ahí aparece, y claro, depende también de dónde, pues Madrid está muy competido y aparece primero, segundo, seguramente tengas que pagar en Google también para poder salir primero. Es muy competido, igual un pueblo es más fácil. Pero, claro, si ya me buscas Sergio Calderón, doctor Sergio Calderón, si no sales el primero en la web, mal. Hay que trabajarla porque debería aparecer la primera. También sí. depende, si solo busca el nombre Sergio Calderón. En mi caso, por ejemplo, hay muchos Sergio Calderón en el mundo, no soy el único. Sí que sale mi web, sale la primera o segunda, depende si hay alguna noticia importante, porque hay un actor mexicano que murió hace tiempo, que salió en Piratas del Caribe, claro. No, Tiene no puedo más competir con audiencia Piratas que del tú. Caribe. Es Claro, más claro. conocido que tú de momento, ¿eh? De momento. De De momento, momento. vale. Verás tú que este podcast va a explotar. Tío, lo que te decía. O sea, yo imagínate que te estoy buscando a ti, ¿vale? Ya, o sea, pongo un caso extremo, ¿no? Y me aparece, o si no la primera o la segunda, me aparece ya Top Doctor, ¿no? Y ya solo por el hecho de hacer clic, de repente, porque Google lo que te hace es que te compara en posiciones, ¿no? Y a lo mejor en valoraciones de Google Reviews, que ahora nos meteremos en eso. Pero es que de repente te haces comparable con médicos que probablemente no te deban comparar, ¿vale? Lo digo Claro. para bien y para mal, ¿sabes? Porque de repente algo que no es comparable, una decisión de primera cita a lo mejor, se toma en base a estrellitas, al posicionamiento de Doctoralia, que está pagado también, muchas veces los perfiles están hechos por profesionales de Doctoralia, que básicamente yo lo que he visto mucho es, después de un rato de investigación, es que son todos iguales. Son todos prestigiosos médicos en la especialidad Todo de siempre, siempre. ginecología y con 30 años de experiencia y 4 títulos. Entonces, todas las descripciones parece que están hechas con ChatGPT, ¿no? Pero para mí eso es un tema, ¿no? Que a lo mejor si tú eres en tu localidad realmente uno de los mejores, porque definir qué médico es el mejor, esto es una cosa muy complicada, Es ¿no? muy difícil, Pe- es muy difícil. pero bueno, que eres de los buenos, que eres de los buenos. Tú lo haces bastante bien y tienes bastante prestigio. Y de repente, pues te metes en un sitio que, bueno, que todavía, Hay más gente. claro, hay más gente y luego que no está en un grado de madurez como Google. O sea, esto le queda Mm. tiempo. Todavía a Top Doctor y a Doctoral le queda tiempo de madurez. Entonces, yo ahí tengo temas que bueno, que a corto plazo para ciertas búsquedas, pues está bien estar presente. Creo que se puede trabajar mucho mejor el tema de posicionamiento por parte de los profesionales, o sea, de los médicos, Doctoral y Top Doctor, que creo que hay mucha oportunidad, como hay posicionamiento en Amazon, pues lo mismo creo que una buena práctica es empezar a meterse en posicionamiento dentro de esas plataformas, pero que si eres el mejor, yo de momento le daría cariño a Google, ¿vale? Y yo Sí, creo que... siempre. O sea, a ver, si quieres mejorar tu marca personal, tienes que tener tu propia web, tu propio perfil de empresa de Google y trabajarlo ahí, porque al final Google le va a dar más cariño si en el momento en que tú te estés rodado, te va a poner primero. Y deberías trabajar eso. Si estás empezando o si acabas de salir de la carrera, bueno, al final también una web, crearte un dominio, crearte una web y empezar desde cero, tampoco es muy caro, no es una inversión que necesites mucho dinero. Obviamente, si quieres trabajarlo bien, contratar a un profesional, delegarlo, pues ya es un poquito más, hay que hacer una inversión más alta. Pero para empezar, quizás contratando un dominio, un hosting mínimo, teniendo la web, ir trabajando tu dominio, poniendo ese dominio en las redes sociales, poniendo ese dominio en todos los sitios donde puedas, pues vas a conseguir poco a poco, o sea, no te digo mañana, pero dentro de 5 o 10 años, pues ese dominio ya tiene un recorrido y ya al menos ya tiene algo. Si Claro, empiezas en doctoral y a top doctors y hasta los 5 o 10 años no creas tu propio dominio, pues te va a costar más. Pero si empezaste hace 10 años, pues cada vez será más fácil. Y estarás por delante de la gente que empieza ahora. Eso es total. importante. O sea, yo, mi consejo, estar, si está en el punto que estés, trabajar la web y luego intentar aprovechar
que los enlaces de Doctoralia, si te dejan, o Top Doctor, si te dejan, vayan a tu web, que no vayan a ningún Sí, tipo de sí, artículo siempre. raro de gente que no eres tú, ¿vale? Que todos los Sí, sí, artículos, por lo menos, siempre, que estén siempre escritos. sí, que todos los artículos estén escritos por ti, que dentro de tu marca, dentro de tu posicionamiento, eso es importante, sí. Vale. Y tío, ya retomando lo que quería hacer contigo, ¿no? O sea, así en modo bullet points sencillos, que yo sé que no es fácil, un autodiagnóstico de que, oye, puede que necesitemos trabajar el SEO de nuestra consulta. Vale, a ver, primero saber dónde estamos a nivel de búsqueda, porque claro, lo que te he comentado antes, no es lo mismo aparecer para tu marca personal, es decir, doctor Pepito Pérez, deberías aparecer primero, a no ser que sea un nombre muy común, entonces ya va a depender, obviamente, pero intentar a ver en qué posición estás para tu especialidad, para tu tratamiento específico, para algo específico. Ver primero en Google qué aparece, si aparecen anuncios, si aparece, por ejemplo, lo que se llama el local pack, que es el mapita con 3 perfiles de empresa, o si solo aparece Top Doctors o Doctoralia o solo aparece artículos de opinión. Pues ver un poquito dónde estás y luego revisar la web. Al final la web tenemos la estructura, los encabezados, hay herramientas, hay extensiones de, por ejemplo, una extensión de Google Chrome que te permite ver los encabezados, cómo están, si tienen una buena estructura, si tienen las palabras clave en los encabezados, por ejemplo, es muy fácil de verlo. Te vas a tu web, mira los encabezados y comprueba que tengas tus palabras clave, lo que te quieres posicionar en un H2, en un H3, etcétera. Esto, un H1, importante también, que tenga un H1 las webs, o sea, los encabezados van por jerarquía. H1, H2, H3, H4. El H1 es el más importante y debería tener pues la palabra clave principal. Y luego los encabezados H2 y encabezados H3, pues palabras clave más secundarias, pero también es importante que tengan en nuestra web. Y de todas formas, si esto parece muy complicado, que no lo es, porque al final hay que tener, es lo primero que ha contado Sergio, es ponerse en el lado del paciente, entender por qué llegan a tu consulta, ¿no? Y hacer búsquedas relacionadas con los tratamientos que tú haces o con las necesidades que cubres y ver cómo posicionas y hacer un balance de la situación. Y luego el tema un poquito más técnico de los títulos, ¿no? Pero de todas formas, si parece muy complicado, sergiocalderón.com, le Ahí estoy solicitas yo. y él seguro que te va a hacer un diagnóstico sencillo de la situación actual. Que aunque tengas otra persona que te esté llevando el SEO, porque sé que alguno de vosotros tiene una agencia de las buenas y otros que tienen el primo informático que antes pirateaba CD y ahora se dedica a ser community manager y dice que es SEO, ¿vale? O sea, que te lo mire un profesional y que te haga un diagnóstico y ya eso, pues tú dices, joder, se lo llevas al tuyo y te dice, oye, pues mira, hazme esto, esto y esto, debo mejorar esto. Y luego, evidentemente, si es bueno, te va a hacer un planteamiento de, vale, ¿hasta dónde quieres llegar? ¿Cuánto tiempo tienes para llegar ahí? ¿Y qué presupuesto tienes? Que eso también es importante. También, claro. Que Sergio, quería comentar aquí contigo porque, o sea, un par de cosas, ¿no? Primero, tú haces mucha relevancia, le pones mucho énfasis en tu contenido y en tu web acerca del SEO honesto y del SEO saludable. Y eso me gustaría que me lo explicaras. ¿A qué te refieres con eso? A ver, sobre todo es intentar hacer algo, o sea, en el SEO hay una descripción, un tipo de SEO que se llama el Black Hat SEO, que es un SEO un poquito más oscuro, que es un SEO intentando ir en contra de Google, intentar piratear a Google o intentar hacer cositas, comprar enlaces, hacer cosas un poquito más feas. Yo intento decir que, sobre todo cuando voy a trabajar con clientes, el SEO tiene que ser limpio, tiene que ser un SEO blanco, honesto. Trabajar el contenido, es súper importante trabajar el contenido, que tenga un buen... Yo ahora cuando hago una web con SEO avanzado, trabajo con un copy. ¿Por qué? Porque el copy es relativamente importantísimo, tener unos buenos textos. Porque si tú no eres copy, si tú no sabes redactar de forma correcta a nivel de SEO, pues obviamente va a ser muy difícil posicionar. Entonces, trabajar unos buenos contenidos, trabajar en enlaces correctos, los directorios correctos, trabajar el perfil de empresa de Google, porque, por ejemplo, a nivel de SEO local, trabajarlo bien es bastante importante. Básicamente es no hacer cosas que a Google le pueda molestar y que en un futuro Google te diga, esto que has hecho no deberías haberlo hecho, te penalizo y te tiro fuera. También es verdad que no siempre haciéndolo bien vas a conseguir buenos resultados, pero sí que es verdad que haciéndolo mal, con prácticas que no son correctas, tienes más boletos para que Google te penalice en ese momento. Y si Google te penaliza, pues ya tienes que trabajarlo y pedir perdón, no tienes que haber hecho esto, he quitado los enlaces, lo que sea,
para que esto lo hagamos de forma correcta. Yo con clientes siempre trabajo con un SEO blanco, un SEO honesto. Claro, porque además has sacado un tema bastante interesante que es el tema del copy, ¿no? El copy básicamente es un redactor publicitario, básicamente. Sí, O sea, sí, una básicamente escritura, digamos, de ventas y de persuasiva, venta. ¿vale? Ujú, Que totalmente. luego tú eso se lo cuentas a un médico y le salen persuasión, medicina. Pero bueno, eso en otro capítulo. Pero lo que quiero decir aquí, bueno, que si tu agencia no tiene ningún médico, ningún doctor, pues lo normal es que esa persona, pues la redacción o la definición que pueda hacer de un tratamiento, pues no sea exactamente correcta, o que se vaya a ChatGPT o a cualquier inteligencia artificial y sea una copia y pega de lo que otro ha escrito, ¿vale? Y eso crea un problema en el nuevo paradigma que tiene Google en los próximos años, ¿no? De potenciar el contenido original, ¿no? Pero imaginemos que la copia del contenido o sea, la definición del tratamiento o de la solución es correcta. Eso es un texto que normalmente aburre a las ovejas. Y Sí. además que no consigue el objetivo final que tiene que tener toda web o toda presencia en Internet, que el paciente vaya a una primera visita contigo mínimo. O sea, que aparezca por allí, porque esto es un negocio físico. Claro, Entonces, hay un balance entre lo que quiere el robot de Google, digamos, el algoritmo, el entretenimiento y persuasión para que una persona entienda, resuelva sus dudas, se quede leyendo, que también es importante para Google todo esto, y acabe yendo a tu consulta. Y luego está la parte del doctor puro, que lo va a contar de otra forma, ¿no? Yo por eso siempre motivo, y yo creo que tú también estás de acuerdo con tu interacción con tus clientes, que el que tiene el conocimiento aquí, o sea, el que sabe, el que ha pasado años estudiando y que ve todos los días, joder, es que ve cientos no, pero decenas de clientes todos los días, decenas de pacientes, sí, sabe sus sí. necesidades, sabe los síntomas a nivel, digamos, médico, tiene todo el conocimiento, sabe contarlo y sabe explicarlo. ¿Deberían ser o no ellos quien generasen por lo menos la parte inicial de la base de contenido, verdad? Claro, a ver, el médico debería coger y decir, vale, esto es mi tratamiento, esto es nuestro tratamiento, es lo que hacemos, lo hacemos así, hacemos esta, palabras más técnicas, palabras más clave, y luego una persona, un redactor, debería coger ese texto y pasarlo al mundo de los pacientes, a un lenguaje más comprensivo, que el usuario cuando haga la búsqueda, cuando llegue a la página, lo entienda, no tenga que buscar en Google o buscar otra vez en Google, en un diccionario, ¿qué significa esto? Porque no lo entiendo, ¿no? También Claro. podemos trabajar ahí con las descripciones de, pues esto es esto, ¿no? Aquí ya el redactor lo tiene que hacer de una forma pues suficientemente bonita, suficientemente alegre para que el usuario no se aburra, lo que tú decías antes, aburrir a las ovejas y se pire porque no ha entendido una palabra. Entonces, es bastante complejo de, vale, ni tan técnico como yo médico quiero que aparezca, ni tan coloquial para que el usuario no piense que esto es una web no es un médico. ¿Sí? Claro. Entonces, aquí la redacción, el copy tiene que hacer un trabajo muy complejo. Y por eso sí que en estos casos yo siempre recomiendo trabajar con un copy que haya trabajado con más profesionales médicos, Mm. ¿vale? Para que pueda coger esa palabra técnica y pasarlo al mundo de los pacientes para que el usuario lo pueda entender. Porque si tú te pones a hablar a nivel muy técnico, es posible que solo te entiendan médicos. Y claro, a no ser que te quieras dirigir a médicos porque hagas formación o lo que sea, pero si te quieres dirigir a pacientes tienes que bajar un poco los textos a su mundo. Y luego está la siguiente derivada, que luego va a la web y ahora hay que hacer que eso le guste a Google, ¿no? Claro, al final Google es lo que dice Google, ¿vale? Yo siempre digo lo que dice Google, luego que sea tan fácil no es tan fácil. Pero si el usuario llega a la web, entiende los textos y se va a la siguiente parte, que es pedir cita, contactar, llamar por teléfono, pedir cita, lo que sea, eso Google lo entiende que es correcto, el usuario sigue haciendo clics dentro de la página y eso, cuando más gente lo hace, pues Google entenderá, pues la gente creo que está respondiendo a la intención de búsqueda, pues lo vamos a poner arriba. Entonces es importante que con ese texto persuasivo el usuario siga su camino, que su camino va a ser pedir cita, llamar por teléfono, escribir un WhatsApp, lo que seamos, apuntarse a una newsletter, porque también puede ser que en ese momento el usuario no quiera pedir cita, pero oye, vamos a darle la oportunidad de que apuntes a la newsletter y yo ya con una serie de correos ya te puedo mandar más cosas, más información. Lo que tenemos que conseguir es que cuando el usuario no se encuentre, llegue a la web y siga el camino que nosotros decidamos que va a ser pedir cita o lo que sea.
Perfecto, perfecto. Y en ese sentido, otra cosa de la que tú hablas muchísimo es que, es decir, los dos tipos de web, ¿no? O sea, más la web que es el hogar de tu negocio, de tu Mm. práctica, y luego una web un poco más embudo de venta, ¿no? ¿Cómo diferenciarías eso y qué recomiendas en cada situación? A ver, puede ser la misma web, no hace falta tener varios dominios, con el mismo dominio puedes hacer. Va a depender al final del tratamiento y lo que queramos conseguir. Si el tratamiento requiere de mucha investigación, es un tratamiento complejo, por si igual, pues si operación de nariz igual no, porque va a ser más o menos rápido, pero es un tratamiento complejo que requiere más investigación, sí que podemos trabajar en el embudo de ventas, el embudo de información en este caso, de oye, te apuntas aquí y te mando una serie de información o pedir más información por teléfono, por email o lo que sea, para que el usuario consiga responder a esa búsqueda, ¿no? Podemos hacer tanto una web más informativa, un blog para hablar de esa enfermedad o de ese tratamiento más específico y luego también, obviamente, un embudo de ventas, pero no tiene por qué ser, podemos hacerlo todo en la misma web sin problema. Claro, para mí desde el punto de vista estratégico es en qué punto del proceso de compra, digamos compra, como compra de salud, Claro, está el paciente y el nivel de conocimiento de su problema tiene un claro, paciente. aquí va a depender del tratamiento, va a depender un poco de la búsqueda. Entonces, para eso hay que meterse dentro, hacer una auditoría, ver qué está haciendo la gente, ver qué está haciendo la competencia, por si podemos más o menos copiarles o hacer algo parecido, o no, o hacer completamente diferente, algo diferente, pero va a depender de cada tratamiento, de cada especialidad o de nuestros objetivos. Igual tenemos una agenda completamente llena y para no perder esas visitas, igual vamos a trabajar ahora más un embudo de ventas y una newsletter para que el Mm. usuario, para captar ese correo y en el momento más adelante pueda venir a la consulta. Ahora no es el momento de ir a la consulta, pero en un futuro igual sí. Sí, total, ahí has dado la clave. Cuando hace falta construir un poquito de confianza, autoridad para una solución en concreto, una terapia, un Mm. tratamiento en concreto, que además algo sea un poco especial, un poquito de complejidad, es algo que no se compra instantáneamente, o sea, no es que Sí, que tiene que pues pensarlo, que eso tiene tiene que que buscar, pensarlo que tiene y que tal. comparar. Claro, surgen muchas dudas. Entonces, ahí yo sí que recomiendo que incluso dentro del propio dominio haya un lugar donde tú hayas generado interés, pues en las diferentes vías, ¿no? Sea anuncios en Google, sea en redes sociales, anuncios en redes sociales sobre la temática, y deriven a esa web un poco más específica, súper especializada de una solución, donde tú creas un proceso un poquito más largo de venta, de entendimiento y de conversación con el paciente. Por usuario. A mí me pasó ayer hablando con una médico estético que ciertos tratamientos que son un poquito más costosos, más, o Claro. sea, no se ven tan claros, porque cuando tú vas a hacerte algo de medicina estética, la primera vez o las primeras veces, pues dices, oye, yo quiero que me pinches aquí, oye, yo quiero hacerme los labios, ¿no? Cuando realmente el trabajo es mucho más complejo y hace falta a lo mejor un grupo de tratamientos. Pues para acercar en ese viaje, para que el potencial paciente entienda un poquito más todas esas virtudes, porque hay que pagar más o porque a lo mejor hay que hacer diferentes tratamientos, esta doctora utiliza la newsletter. Es decir, deriva este tipo de pacientes ahí para que reciban una serie de, bueno, de informaciones y además, pues a través de historias, etcétera, vayan resolviendo sus dudas para que entiendan por qué esto no es solo un pinchacito, sino que involucra Totalmente. mucho más. Más cositas. Claro, tengo un par de preguntas más para ti, Sergio. Claro, dispara. ¿Hay alguna cosita que tú crees que un médico puede hacer de forma sencilla para mejorar o que pueda decir, voy a revisar estas dos cosas y lo voy a hacer para mejorar un poquito el posicionamiento, a lo mejor no a corto plazo, pero sí que a largo plazo? A ver, va a depender también un poquito de dónde estemos. Por ejemplo, trabajar el perfil de empresa de Google. Aquí no nos metemos en la web, sino trabajarlo bien, tenerlo bien actualizado, con el horario correcto, teléfonos, citas, pedir reseñas a los pacientes, que te vayan escribiendo reseñas, que los pacientes te escriban en lenguaje muy natural y explicando qué te han hecho. Eso también es importante, porque Claro. eso va a ayudar a posicionarlo. Aparte de trabajarlo, poner los servicios, poner productos, y tenemos productos también por el perfil de empresa. Luego, al nivel de web, pues sobre todo que sea responsive, es decir, que a nivel móvil esté perfecta, que no haya ningún problema a nivel de que no se ven imágenes o que no se ven botones. Revisar que a nivel de usabilidad también el usuario lo tenga todo accesible, el tema de accesibilidad también,
colores, que oye, que los colores se vean bien, que no haya ningún problema. Eso es algo muy, muy sencillo y que todas las webs deberían tener. Y luego ya más en tema de estructura, más en tema de textos, pues ver un poco si los textos están correctos, si hay un title, que el title es, por ejemplo, el title, esto lo puedes ver dentro de tu web, es el texto que aparece en el navegador, arriba del navegador, aparece un texto. Pues ahí debería poner, por ejemplo, la palabra clave o el tratamiento, pues, operación estética para nariz o lo que sea, rinoplastia, tal. Todas esas palabras clave que estén en el title. Eso va a ayudar al posicionamiento. Eso es básico y eso es fácil de detectar. Porque pasa muchas veces que llegas a la web y el title es home, por ejemplo, o inicio. Pues eso no debería ser inicio, debería ser, pues, doctor especializado en tal, en Valencia, en Madrid, donde sea. Ahí meter esas palabras clave. Eso es muy sencillo de hacer y ver un poquito la estructura también cómo está. Cosas también interesantes a nivel de... Esto ya es más a nivel de usabilidad más que a nivel de posicionamiento, pero da mucha rabia. Probar los formularios de contacto. Me ha pasado muchas veces que llegas a pides cita o pides información y o no funciona el formulario o no me da una información de que se ha enviado correctamente y luego no me contesta. Entonces, como no me contesta, ya no sé si se ha enviado. Claro, eso también da muy mala impresión, ¿no? Si yo mando un formulario y no funciona, o da un error, o no sé si se ha enviado, eso es revisarlo. Parecen tonterías, pero eso todo ayuda a que el usuario tenga buena experiencia en la web, y si tiene buena experiencia en la web, va a volver, y si va a volver, a Google eso le gusta. Google lo que quiere es que contestes al usuario y que el usuario salga de la web contento, o con una respuesta, o mandando un formulario, pero tú le mandas luego. Pues eso se puede hacer de forma sencilla. Y cuando yo mando un formulario, recibo automáticamente un email de hey, lo hemos recibido tu mensaje, en un plazo de X tiempo te contestamos, si tienes alguna duda más, me contestas aquí y tal. Eso hace el usuario, pues diga, pues mira, vale, ok. Son tonterías, pero esas tonterías van sumando puntitos. La del formulario es sencilla, o sea, esto es probarlo y Sí. que, o sea, de verdad, ¿cuántos médicos habrá que no habrán rellenado su propio formulario para ver si el que se lo ha montado se ha olvidado o yo qué sé, o sale un Sí, que puede mensaje pasar, que estándar? no, ¿Qué puede no vamos a pasar? echar la Claro. culpa a nadie, puede pasar o que de repente no funcione por una actualización o lo que sea. Obviamente, si se funcionaba y luego no funciona, es más difícil detectarlo, pero Claro, te al tiene que menos llamar a que alguien. cuando lo creas, lo compruebes. Y bueno, y asegurarse de que todo presencia en internet tenga la web, que eso que va sembrando semillitas. Sergio, hemos hablado de traer más pacientes, posicionar para que nos vean, estar en el momento de compra o de necesidad y que pues interesen en primera visita. Pero también hay muchos médicos que la situación es que tienen la agenda hasta arriba y tienen un problema muy serio con el tema de las cancelaciones. Y Ya. esto fastidia mucho. Tú a nivel de, bueno, sí, con el uso de estrategias y herramientas que podríamos aplicar, digamos, para intentar reducir ese tema de cancelaciones. A ver, para el tema de cancelaciones, yo lo que funciona muy bien, por ejemplo, con otros profesionales es pagar por adelantado. Eso es lo que te iba a Pagas decir yo. por... Joder, me ha quitado ya bueno, terminamos la entrevista. Correcto. Es que si el usuario paga por adelantado, hay muy poca cancelación. O sea, puede pasar que pase algo de verdad, que haya tenido un problema. Obviamente, si ha tenido un problema, un accidente, lo que sea, pues se cambia la agenda, se cambia el día, lo que sea, o se devuelve en caso extremo. Pero es un porcentaje muy poco. Pero ¿qué pasa? Si yo cojo una cita y no la tengo que pagar ahora, pues no voy. Es como cuando ya incluso los restaurantes lo están haciendo. Adelanta algo para que en el caso de que no vengas, al menos tengamos esto, ¿no? Que igual depende, aquí claro, depende del precio de la primera consulta, depende cómo sea, pero hay muchas herramientas que, por ejemplo, te permiten adelantar una parte, el 50%, el 25%, lo que sea. Pero si el usuario ya está comprometido a pagar algo por adelantado, ya es más fácil que vaya a la cita. Y sobre todo darle recordatorios, también recordatorios. A veces el usuario es que no se acuerda que tenía cita, porque igual tu agenda la tienes para aquí dentro de un mes, yo pido cita para dentro de un mes y no me acuerdo, pues que se me apunta al calendario 3 días antes que me mande un WhatsApp, porque también podemos herramientas que automatizan con WhatsApp, con un SMS, con email, pues recordatorios 24 horas antes, oye, acuérdate que mañana tienes cita, tal. Si quieres cancelar, dar también opciones de cancelar de forma sencilla, porque si yo no voy a ir y puedo cancelar, pues si el usuario va a cancelar, ¿vale? Para que ese hueco lo pueda usar otra persona.
Tío, y dos cosas muy importantes, que es que aquí te va a decir todo el mundo, no, porque es que esto para todos mis pacientes no valen, porque las señoras de 90 años no utilizan WhatsApp, Bueno, pero yo esto es para claro. tengo profesionales que todos sus pacientes piden cita y tienen personas mayores. Al final, ayúdate con un hijo, con una hija, lo que sea, pues le va a pedir cita. Pero ya te digo yo que tengo profesionales, tanto de medicina como de otras profesiones sanitarias, que piden cita y pagan por adelantado todas las citas, todas, tanto primera consulta, revisiones, etcétera. Y al final el usuario se acostumbra a eso y lo tiene más fácil. Por eso, o sea, que hay soluciones que no hace falta cubrir el 100% de los casos, pero te va a ayudar Sí, a limpiarte una parte. Sí, sí, Sergio. sí, no, sobre todo iba a decir, sobre todo si es primera consulta y si el usuario no te conoce. Si ya son revisiones, el usuario pues ya te conoce, pues igual puedes tener más, dejar pues que no te pague esas revisiones. Pero la primera consulta de, oye, yo voy aquí y pido cita y ya no aparezco, pues al menos que esté pagada. Exactamente, pero es que simplemente el hecho del intercambio económico, aunque sea un pequeño precio, un Mm, pequeño intercambio económico, ya la gente va a tener un incentivo más para no cancelar o para exacto. justificar esa Sí, sí, claro. cancelación y que no Totalmente. hace falta cobrar el 100% de la primera consulta, que puede ser la mitad. Que luego, si involucra luego un tratamiento más costoso, pues incluso se puede quitar el precio Se del tratamiento puede hacer completo. sí, claro, hacer un descuento. Y luego que lo único que esto hay que, si de repente se empieza a cobrar por la primera consulta, que hay que dar una buena razón y justificarlo, que normalmente suele ser, oye, hay muchas cancelaciones, dar un incentivo y que para la gente que es más antigua, pues que lo entienda, que eso está claro. Y luego, es que no es tan difícil, y porque el de al lado no lo haga, no tienes tú por qué dejar de hacerlo, porque Claro, probablemente la situación sea completamente diferente. totalmente. Sí, eso es un poco lo que Eso es un aconsejo poco, y eso es un en poco el tema. algunos casos lo trabajamos y las cancelaciones se reducen bastante. Pues tío, yo creo que hemos cubierto un montón de cositas. A ver, yo diría que cualquier duda de tema SEO sanitario, sobre todo estos temas que os decía, ¿no? Bueno, me parece que no sé si se está haciendo bien y tal. Sergio os va a hacer un mini diagnóstico sencillo para por lo menos ver en qué situación está, ¿vale? ¿Dónde pasa? ¿Vale? SergioCalderón.com. Sergio, millones de gracias. Qué buen Sí, a ti ratito hemos por echado. invitarme. Sí, sí. Ya A ti hemos, por estar aquí. Muchísimas gracias. ya haremos más cositas juntos, tío. Un abrazo. Un abrazo, hablamos.